Bien, pues hoy tenemos la oportunidad de platicar con un invitado especial. Realmente me da mucho gusto que esté con nosotros Fabricio Mejía, que es escritor, analista, articulista. eh, con mucho afecto recibo aquí a un gran personaje, un gran escritor como es Fabricio Mejía. Fabricio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Al contrario, Fabricio, hacía rato que no nos veíamos, pero vamos a actualizar cosas. ¿Qué te parece? Bueno, ¿Cómo vas viendo la evolución en este año, particularmente de la izquierda, Fabricio? ¿Cuáles son los puntos positivos que se tienen en este proceso en el que ha habido muchos momentos altos, es decir, el proceso interno de selección de la candidatura presidencial, la elección o designación de Claudia Sheinbaum, pero ¿cuáles son los momentos que ves más positivos y cuáles te preocupan, cuáles pueden ser objeto de un análisis crítico, Fabricio? sí, hay que considerar, digamos, el contexto en el que se dio todo lo que sucedió este año, digamos, en torno a las candidaturas eh, de los partidos, ¿no? Tenemos, por un lado, la, eh, al frente opositor, que ya creo que se llama Corazón y Estómago. Fuerza y corazón. Fue ese Corazón. Fuerco, se llaman fuerco. Fuerco. Y Ajá. entonces, que ha tenido ya muchos nombres, no encuentran la manera de evitar que se llame PRI, PAN, PRD. Y esto es muy significativo, digamos, porque en realidad cuando viene la elección del 2018, una de las cosas que suceden y que no notamos de inmediato fue la caída del régimen de partidos. Se derrumba el régimen de partidos en México, que son estos partidos como el PRI y el PAN que tienen 90 años, 80 años y que no han tenido una reformulación, simplemente han fluido con los acontecimientos y tienes este movimiento de izquierda que es electoral, que es Morena, y este año, digamos, por un lado, el Fuerco decide saltarse sus propias normas. ¿Tú te acuerdas que tenían todo un procedimiento que había anunciado Alito Moreno del PRI, donde había unos foros, se iba a consultar, hubo una plataforma de 2 millones que se inscribieron 2 millones de personas aparentemente, y de pronto ellos mismos dicen, no es necesario, es Xochitl la candidata, que era una cosa que el presidente López Obrador había dicho como 2 meses antes, y imponen, digamos, a la candidata y rompen su propia lógica, hay renuncias, se empieza un poco a desbaratar la nómina de los partidos y el problema ahí es que no tienen una reformulación como institución, digamos, ¿no? Carece de legitimidad Xochitl Gálvez, aunque según ellos tiene mucha chispa, dicen, así le dicen, Uh -huh. eh, y no tiene legitimidad, es decir, viene de un proceso que incluso se trucó para hacer la candidata. Y por otro lado, hay este proceso en la izquierda de reestructuración, que es más que el asunto de las encuestas. Es decir, el asunto de las encuestas sirve para generar organización, efectivamente una cantidad de propaganda en los postes eh, muy fuerte, pero bueno, sale Claudia Sheinbaum con una legitimidad interna dentro de Morena. Morena limpia su propio padrón y se reorganiza. Y lo que hace Claudia Sheinbaum al ir de gira son mucho más que actos de simple propaganda, digamos, sino que va reorganizando en los estados los conflictos que hay
por las dirigencias que quieren ser candidatos, obtener las candidaturas a gobernadores, a alcaldías, y lo vimos claramente en la Ciudad de México. Hubo aquí una confrontación fuerte entre Omar García Harfuch y Clara Brugada, y digamos al final eso se pudo contener el germen, digamos, de una confrontación en la Ciudad de México, que es muy importante para la izquierda en general. Ujú. Y en ese sentido, digamos, tienes al final una candidatura que salió sin que los partidos se autocriticaran, se reformularan, incluso sin que cumplieran con sus propias normas que ya habían anunciado de elección democrática. Y por otro lado tienes a Morena, que sale fortalecida de esto de las encuestas, pero también de la reorganización de su Ujú. propia militancia, Claro. que tiene alrededor ya de más de casi 3 millones de afiliados, y en general, digamos, tienes ese organismo que es Morena, vigilado constantemente por el obradorismo, que es mucho más amplio, que no son nada más los que votan, digamos, por Morena, sino es un estado de ánimo vigilante, digamos, Ujú. moral, le llamaría, de lo que se puede y lo que no se puede hacer, y la Claro, dirigencia tiene que estar en contacto con ese movimiento, de otra manera no tiene mucho sentido, ¿no? claro. Ahora, ¿qué puntos ves que puedan generar preocupación y que sea necesario revisar a fondo? Sí, todo el asunto, digamos, de cómo se va a perfilar el, el programa, el proyecto de nación, como le llaman en Morena, es interesante. ¿Qué es lo que qué estamos viendo, ¿no? Yo le decía hace poco a una amiga, tú tanto que estudiaste a Gramsci y no ves cuando se construye un bloque hegemónico, ¿no? El bloque hegemónico, bueno, así en general, digamos, son Ujú. fuerzas que por sí mismas, digamos, no pueden imponer un proyecto, pero se alían, digamos, en la parte que están de acuerdo. Entonces, el asunto es que Morena tiene un proyecto de nación que salió de adentro del partido, que luego fue consultado de una manera que a mí no me quedó muy clara cómo fue eso, pero bueno, ahí hay un sustento de decir: de aquí no nos movemos, digamos, este es Ujú. nuestro piso básico. Y después otros grupos son invitados, ¿no? Que es notablemente Juan Ramón de la Fuente o Javier Corral o eh, la gente, los doctores, estos muy connotados médicos, Ujú. Rosaura Ruiz, etcétera, junto con otros que son más claramente de izquierda, como Lorenzo Meyer o Violeta Vázquez Rojas. Entonces, eh, y la idea, digamos, es, si ustedes aceptan este piso, vamos a ver qué más se propone. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, también que hay una reorganización de otro tipo de apoyos que no son militantes, que no son, pero que están básicamente de acuerdo en la lucha contra la corrupción, en primero los pobres, eh, Ujú. eh, todos estos elementos, y eso ha generado críticas, ha generado cierto malestar de una parte. Por eso me refería yo al movimiento que vigila, porque el movimiento que vigila pues, es un movimiento moral, es un movimiento de esto está bien, esto está mal, eh, y el otro movimiento es un movimiento político, es decir, es ir articulando en torno a ese primer proyecto de nación otras posibilidades Claro. para jalar, digamos, otros sectores, ¿no? Ahí tienes los foros, estos primeros que ya hubo de educación,
Ujú. que se organizan ya con gente de la UNAM, que había estado como un poco marginada Claro. del proyecto, y eso genera efectivamente una hipervigilancia de todos, de decir, ¿por qué Javier Corral es el Claro. encargado de la corrupción? ¿No? Pero no solo eso, ¿no? Fabricio, hay también muchos aspirantes que se van perfilando a candidaturas al Senado y a diputaciones federales que hace meses, o algunos hasta hace semanas, eran contrarios a la 4T y al movimiento obradorista o de Morena, y ahora van a ser candidatos. ¿Qué opinas de esa irrupción de cuadros de reciente pripanismo adverso a la 4T y que ahora van a ser candidatos? Sí, está el trauma de Lili Telles, ¿no? Ujú. O Germán Martínez, eh, Entre que, otros. que Ujú. fueron, lo que quiero decir es que ese bloque hegemónico no es nuevo, digamos, es uno que también formó López Obrador, eh, con distintas figuras, digamos, que vienen de la centro derecha, ¿no? O del empresariado, como el caso de Alfonso Romo, eh, o claramente de la derecha, como fue el caso de Lili Telles y Germán Martínez, que después resultaron un desastre, no solamente porque eh, al final no estaban de acuerdo con lo básico, sino porque también la manera en que hacen política es yo no la comparto, pues es una cosa estridente, mediática, que no va a ninguna parte, pero hay preocupación efectivamente de esto. Ahora, hay que pensar también, yo siempre que oigo estas críticas, digo, yo mismo de pronto me sorprendo de que estos personajes salten, pero también hay que pensar en que la gente, digamos, los sujetos políticos no son, no están dados, pues, no están pringados porque vienen del PRI o del PAN y entonces hay algo en su estructura mental, su comportamiento que ya es priista o panista. Y aquí de lo que se trata es de que si están de acuerdo con lo básico, eh, pueden entrar a competir. Ha habido este caso, digamos, o varios casos de priistas que no pueden entrar porque no se afilian a Morena, no están en la estructura de Morena y entonces entran por el verde, ¿no? Y finalmente ninguno ha ganado la encuesta. Eh, tienes esa posibilidad, digamos, de que el PRI se cuele por ahí. Ujú. Eh, pero de lo que hay que hablar es de qué va a pasar con toda esa gente que se dedica a la política, que viene del PRI y del PAN, cuando sus partidos están viniendo abajo, ¿a qué se va a dedicar? Yo les propongo que se dediquen a otra cosa, pero muchos de ellos, pues es lo que han hecho toda su vida, entonces quieren entrar, Reconstituirse adentro de Morena, lo cual fue reconstituirse uno de dentro los de Morena. pecados fuertes del PRD. Fue uno de los pecados del PRD. Si tomas en cuenta, digamos, que fue, digamos, tomada la dirigencia por este tipo de personajes. Aquí creo que están acotados por no solamente por las figuras del obradorismo dentro, como son Citlali o Martí Batres o la propia Claudia Sheinbaum, sino por que el movimiento es vigilante de lo que se hace. Y creo que la demostración es lo de Omar García Harfuch, es decir, ahí hubo una crítica fuerte del obradorismo a lo que se pretendía hacer y finalmente no se hizo, porque también hay que entender que el partido Morena, pues se tiene que mover en esas aguas llenas de críticas, de sospechas, y no infundadas, efectivamente. Digo, si pensamos en Lili Telles, pues no son infundadas, de que eso puede ocurrir cuando lo haces. Ahora, no puedes prohibir, digamos, la entrada de nadie, eso no, ningún partido lo hace. Hubo un tiempo en que el PAN hacía eso, ¿no? Tenía una cosa como, había aspirantes y se les evaluaba, etcétera, pero ya no lo tiene. Era el único. No puedes impedir la entrada de estos personajes, de nadie,
De hecho, tienen Sí, no, derecho pero a sí entrar. ser candidatos, ¿no? Digo, una cosa es entrar Claro. como militante, hacer carrera y dentro de algunos años ser candidato, pero no ser candidatos al vapor, ¿no? Sí, claro, demostrar que estás de acuerdo con los principios eh, básicos del obradorismo y con los documentos de Morena y Claro, con el proyecto de nación, demostrarlo, claro. ¿no? Ahora, Eh, ¿por qué Morena no tiene los cuadros suficientes propios generados para poder ir ocupando esa construcción de poderes? yo creo que sí los tiene. Bueno, es un partido que tiene 14 años, frente a los 80, no, los 90 del PRI, o los 100. eh, bueno, casi 100 del PRI, 1929. Ujú, Eh, y no, no, yo creo que los tiene. Hay gente joven, que yo consideraría joven con respecto a ujú. mí, que están ahí y que les toca. La verdad es que gente como nosotros que hemos estado tantas décadas, ¿no? Luchando contra el partido único, luchando contra la ideología de la derecha, etcétera, ya estamos un poco cansados y Mm. a mí me da gusto que haya gente como Renata Turrent, como Andrea Chávez, como esta muchacha, me parece que se llama Camila Martínez, ¿no? Que está ahí Sí. haciendo una campaña en la Bento Juárez. Es decir, Ujú, este tipo de jóvenes, que además son mujeres, me parece súper importante ujú, que se abran espacios para la participación de las mujeres. Creo que ahí viene un enorme ujú. cambio de la política Claro. mexicana que no se había visto. Incluso cuando ves, yo estaba revisando estas imágenes que puso Claudia Sheinbaum en su documental biográfico Ujú, sobre un, un movimiento en el que yo participé, el Consejo Estudiantil Universitario, que hizo la huelga en el 87 en la UNAM, ves pocas mujeres. ujú. Éramos puros machines ahí todavía, Sí. y si revisas el 68, híjoles, ahí está todavía más sesgado el asunto de género, Ujú. eh, pero digamos ha habido un avance importante, creo que hay Sí. incluso un jalón, digamos, de participación de mujeres, y creo que ellas son Ujú. las que van a hacer el partido. Sí, bien, pues Fabricio, te agradezco mucho la posibilidad de revisar tantitito de lo mucho que va sobre este tema. Has entrado como a este espacio de dirigir un esfuerzo de análisis y de información en sentido común, que tiene entrevistas, noticias, columnas. Tú eres el director, hay un consejo editorial muy interesante. ¿Cómo, para ir cerrando esta plática, Fabricio, cómo ves eh, la construcción de espacios alternativos eficaces frente al predominio, te pregunto si sigue ese predominio, de los medios convencionales de comunicación? Sí, el predominio ahí sigue, pero está de muchas maneras desprestigiado, no solamente por por el asunto del contenido, digamos, ¿no? Que se dedican no solamente a falsear información, sino a proteger sus propios intereses. Esa sospecha sobre los intereses que los medios corporativos tienen, ¿no? Que son dueños de carreteras, de hospitales, de distribuidoras de medicinas, es decir, esto que se dio en el neoliberalismo, donde los medios ya son nada más un arma, se utilizan como un arma de los corporativos para ganar contratos y presionar a funcionarios, etcétera. Eso que se dio también se está viniendo poco a poco abajo. Pero también hay un asunto que tiene que ver con la forma, ¿no? De alguna manera, lo que tú haces, lo que hacen Álvaro y Páez, ¿no? Esta cosa por internet, digamos, es mucho más cercana o se percibe como más cercana, como más verdadera, como más documentada en algunos casos, y es, digamos, el nuevo
la nueva manera de informar, ¿no? Y la revista Sentido Común, nosotros lo hicimos básicamente porque no se puede todavía discutir con la otra parte. Es decir, si quieres plantear un debate serio, en cierta manera académico, con la otra parte no hay con quién discutir, ¿no? El frente opositor está lleno de estridencia, de noticias falsas, de repetición, de una posverdad que nadie vive. Y dijimos, bueno, vamos a discutir entre nosotros, porque hay una variedad bastante grande en la izquierda de lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, lo que se puede, y hacia dónde ir, ¿no? En temas tan álgidos como seguridad, por ejemplo, o salud, que son temas donde hay muchas posiciones en la izquierda. Y dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Por eso el consejo editorial incluye a Héctor Díaz Polanco, a Paco Taibo, a Elvira Concheiro, a Lorenzo Meyer y a Violeta Vázquez Rojas, a los Moneros, sí. etcétera, porque de lo que tratábamos era de juntar, digamos, primero Claro. en una sola publicación para discutir. Y después, Claro. me parece que los nuevos medios, el WhatsApp, el YouTube, etcétera, lo digital, tiene la posibilidad de ser replicado, tiene la posibilidad de ser consultado, tiene la posibilidad de regresarle, Claro. cosa que los medios normales no tienen, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va surgiendo, digamos, una manera de combatir la desinformación corporativa, dejando de lado a los medios corporativos. Hay quienes todavía Claro. dicen que hay que competir allá adentro. Yo respeto esa posición, pero creo que las cosas van por otro lado. Pues Fabricio, como siempre, te agradezco mucho la amabilidad de que estés con nosotros. Te enviamos un gran abrazo y seguimos en contacto, Fabricio. Un abrazo, querido Julio. Feliz Igual, año. igualmente. Hasta luego. Gracias.